Y por allá hay un ruido. Sí. Y por favor, apaguen todos sus... Ay, Dios mío. No te preocupes. Muy bien. Sean todos bienvenidos. Muy buenas tardes, maestra Gabriela Sánchez. Gracias por estar el día de hoy con nosotros. Mi nombre es Jackie Espesúa, soy coach y psicoterapeuta del espíritu. Y el día de hoy tenemos con nosotros a la maestra Gaby de México. Permítanme leer un poquito la bio de la maestra. Nuestra maestra realiza una labor que es recordándonos a todos quiénes somos y cuál es nuestra herencia que abandonamos al creernos otra cosa que no somos. Ella es divulgadora de espiritualidad y lleva a cada uno de nosotros ese recuerdo de esa herencia que Dios mismo nos dio, la paz interior. Bien, Gaby Sánchez es médico de profesión con especialidad en patología o medicina forense. Estudió en la Universidad Autónoma de México. Ejerció su profesión durante 17 años y abandonó todo esto para dedicarse de lleno a la divulgación, práctica y entrenamiento mental de un curso de milagros. A partir del 2002 hasta la fecha, ha acompañado a grupos de estudios de forma presencial y actualmente lo viene haciendo en línea. Ha llevado charlas, talleres, retiros a distintas partes de México, basadas siempre en las enseñanzas espirituales de un curso de milagros. Ha compartido charlas y conferencias en plataformas internacionales con el reciente primer encuentro global de un curso de milagros. También ha organizado en su país, México, giras y eventos para distintos maestros de un curso de milagros, como para José Luis Molina Millán, Ignacio González Campos, Lisbeth Palmar. Lisbeth, ¿recuerdan que era la asistenta de Rosa María Wynn? Pues bueno, todos los que hemos mencionado han sido alumnos de Rosa María Wynn. Rosa María Wynn fue, para quienes no sepan, fue quien tradujo un curso de milagros al español. Gaby también mantuvo una gran cercanía a la maestra Rosa María Wynn. Y en este momento ella está organizando en su país el primer encuentro de maestros de un curso de milagros, que será llevado a cabo en agosto del 2021. Gaby Sánchez también es escritora y es la autora de 2 libros. Uno de ellos es Una travesía hacia la paz interior. Ese es el título del primer libro que escribió nuestra maestra Gaby. Y el último libro que ha escrito se llama La llave de la felicidad, el perdón. Pues, maestra Gaby, es un gusto tenerte aquí con nosotras, con todos nosotros, todo un lujo. Acá tenemos a Alex. Maestra, gracias, adelante. Queremos escuchar. Muchas gracias, Jackie, por tan linda presentación. Muchas gracias por tu invitación y muchas gracias a todos los que se están conectando a esta charla. Cuando Jackie me contactó para invitarme a compartir con ustedes, pues ella me propuso el tema de los principios de los milagros. Y pues me pareció fascinante, me pareció encantador porque me gusta mucho hablar del milagro. Y me gusta mucho hablar del milagro porque yo considero que el milagro es un tema súper importante para todos nosotros los que somos estudiantes y practicantes de un curso de milagros. Es muy importante. ¿Cómo te fue? Saqué 2 cereales, saqué los 2 que había y saqué tus galletas. ¿Estaban bien?
Por favor, pueden apagar sus micrófonos, hermanitos. Gracias. No te preocupes, no te preocupes. Esto pasa siempre en las charlas virtuales. Bueno, les decía, a mí me parece que es muy importante comprender cómo opera el milagro en la mente y comprender también los principios o las reglas que rigen el milagro. ¿Qué es el milagro? Cuando estudiamos las lecciones, cuando leemos las lecciones, lo primero que nos encontramos es con que no es necesario comprender, sino simplemente practicar. Bueno, esta es una directriz solamente para las lecciones. El libro de texto es importante comprenderlo, es necesario comprenderlo. Y es bien importante comprender el milagro, qué es, cómo opera y sus reglas o sus principios. ¿Por qué? Porque si nosotros comprendemos lo que estamos leyendo aquí, entonces ¿saben qué va a ocurrir? Que nuestra práctica va a ser limpia, no va a llevar errores, no va a llevar vicios y entonces se obtendrán los resultados no solamente que nos promete un curso de milagros, sino los resultados que estamos deseando. Entonces es bien importante comprender el milagro. Como ustedes sabrán, si es que tienen su libro a la mano, si no, me van escuchando. Como sabrán, los principios de los milagros se encuentran en el capítulo 1 del libro de texto. No se encuentran en el capítulo 5, ni en el 10, ni en el 25, ni en el último. Se encuentran en el primer capítulo y es el primer apartado del primer capítulo. Esto quiere decir que deben de ser muy importantes. Es lo primero que encontramos al abrir el libro de un curso de milagros. Entonces, vamos a tratar de comprenderlos, vamos a tratar de hablar de ellos. Los principios de los milagros son 50, entonces son bastantes y es una lectura bastante profunda. No podemos leer esto a la ligera, es muy profundo, así que yo espero que el tiempo que tengamos aquí nos sea de utilidad para abarcar todos los principios o casi todos. Vamos a tener que estar recurriendo al libro, vamos a leer un poquito de pronto y comentamos, ¿ok? Entonces, sin más preámbulos, pues vamos a comenzar. Déjenme ponerme mis lentes para ver. Bueno, fíjense, el primer principio de los milagros es un principio que todos conocemos, que todos decimos frecuentemente, que todos leemos frecuentemente, pero que a veces no nos queda muy claro. No hay grados de dificultad en los milagros. No hay ninguno que sea más difícil o más grande que otro. Todos son iguales. Todas las expresiones de amor son máximas. Vamos a entender esto. No hay grados de dificultad en los milagros. Más adelante, en el mismo apartado, vamos a encontrar que los milagros son o significan curación. Los milagros curan. Entonces, si nos dice aquí que no hay grados de dificultad en los milagros, significa que no hay grados de dificultad en la curación. No hay grados de dificultad para la curación. La curación siempre se da. La curación siempre es posible. La curación de la mente, por supuesto. No, el curso no se refiere nunca ni al cuerpo, ni a las condiciones del cuerpo, ni a las condiciones del mundo. Se refiere a la curación de la mente. Entonces, no hay grados de dificultad en la curación de la mente. Siempre es posible la curación de la mente. Por lo tanto, no hay curación que sea más difícil o más grande que otra. Siempre es la misma curación. Esto quiere decir que siempre es el mismo milagro. No hay muchos milagros. Es un solo milagro. Ustedes recuerdan una lección que dice, hay un solo problema y una sola solución. ¿Sí recuerdan esta lección? Bueno, pues a esto se refiere. Hay un solo problema o hay una sola ilusión o hay un solo error
y por lo tanto hay una sola curación, hay un solo milagro, hay una sola solución. No hay muchas soluciones porque no hay muchos problemas, ni muchos errores, ni muchas ilusiones. Si no hay grados de dificultad en los milagros, quiere decir que no hay jerarquía en las ilusiones. Es una sola y un solo milagro o una sola curación. Y este primer principio acaba diciendo, todas las expresiones de amor son máximas. Esto indica que el milagro es una expresión de amor. Toda expresión de amor son máximas. Quiere decir que abarcan toda la mente. No abarcan solo un poquito de la mente o un fragmento de mente, sino toda la mente. Esta es una expresión de amor máxima. Abarca todo, no deja nada afuera. ¿Ok? Vámonos al siguiente y eventualmente vamos comentando. Cuando ustedes quieran comentar algo o preguntar algo, pues yo sugiero que levanten su manita y damos entrada a la pregunta para que no se nos vaya. El segundo principio dice, los milagros de por sí no importan. Lo único que importa es su origen, el cual está más allá de toda posible evaluación. Esto quiere decir que la curación o el milagro de por sí, es decir, por sí mismo, no importa. Lo que importa es de dónde viene esa curación. Lo que importa es su origen, dice aquí, y la palabra origen está con O mayúscula. Esto quiere decir que su origen es de Dios. La curación viene de Dios o del amor de Dios. El amor de Dios es lo que cura. Esto sí es lo que importa, es lo que es verdaderamente significativo, el origen de los milagros. Esto quiere decir que nosotros no somos el origen de los milagros, nosotros no somos los que estamos curando nada. El que está curando es Dios y su amor. Esto es lo verdaderamente importante. Y el origen de los milagros, o sea, Dios o el amor de Dios, está más allá de cualquier posible evaluación. No se puede evaluar a Dios. No se puede decir si es esto o si es lo otro, porque eso lo limita. Entonces, Dios es y guardamos silencio porque no hay nada más que decir. Por eso es que está más allá de toda posible evaluación. Vamos a ver el tercero. Los milagros ocurren naturalmente como expresiones de amor. Aquí ya nos lo indica. Como expresiones de amor. El verdadero milagro es el amor que los inspira. En este sentido, todo lo que procede del amor es un milagro. Y con este principio entendemos el anterior. Los milagros ocurren naturalmente como expresiones de amor porque nuestra naturaleza es amor. Nuestra mente fue creada en amor y del amor. Entonces, el amor es algo natural en nuestra mente y por eso ocurren de manera natural, porque son expresiones de lo que somos en Dios y de lo que Dios es en nosotros. Por eso ocurren, por eso curan. En ese sentido, entonces, todo lo que procede del amor será un milagro. Todo lo que procede del amor curará. ¿Sí? Todos los milagros significan vida. Buenas tardes. Y Dios es el dador de la vida. Su voz te Disculpen. guiará. Adelante, adelante. ¿Quién está hablando? No, ¿verdad? Bueno, todos los milagros significan vida. Y Dios es el dador de la vida. Su voz te guiará muy concretamente. Se te dirá todo lo que necesites saber. Toda la curación o todos los milagros significan vida, es decir, te regresan o remiten a la mente a ese lugar de donde vienes. Te remiten a tu vida en Dios, a tu vida perfecta y eterna en Dios. Dios es el que da la vida. Nadie más da la vida. En el mundo nadie da la vida. Nos compartimos, digamos, cuerpos, pero vida no.
La vida proviene de Dios y por lo tanto la curación proviene de Dios. Su voz te guiará muy concretamente, a pesar de que estamos en este mundo en donde no habita la vida, su voz nos guiará y nos hará saber todo lo que necesitemos saber. Los milagros son hábitos y deben ser involuntarios. Si los milagros son naturales o expresiones naturales de amor, pues tendrían que ser involuntarios. A menos que no fueran naturales, entonces yo tendría que poner mi voluntad para que se obraran. Son involuntarios, son hábitos. Es un hábito el que yo recurra al amor que soy para sanar la mente. Debe ser un hábito. No debemos decir, como ahora necesito un milagro, ahora voy a recurrir al amor que soy o que tengo. El amor que eres o que tienes es algo inherente a ti en todo momento. Entonces, si tú estás en el amor, si tú eres el amor, el milagro ocurre de manera natural. No tienes que forzar nada, no tienes que ver qué fórmula utilizar, no tienes que ver cuándo sí y cuándo no. Simplemente va a ocurrir. La curación va a ocurrir porque tú eres amor. Y Dios es el amor en ti. Disculpa, maestra Gaby. Sí. Dicen los participantes que es un poquito bajo el volumen. No sé si le puedes subir un poquito tú. A ver, pues yo no puedo subirle aquí, pero seguramente voy a acomodar bien este auricular. Ah, genial, perfecto. ¿Será que me escuchan un poquito mejor? Sí, ¿Sí? sí, sí. Yo bueno. oigo bien, dice Rosita. Okay. Está bien, perfecto. Ok. Gracias. Ok. Bueno, entonces los milagros son hábitos y deben ser involuntarios. No deben controlarse conscientemente. Tú no debes decir conscientemente, ¿qué milagro iré a obrar hoy? ¿O en dónde se necesita un milagro? ¿O yo necesito un milagro, voy a obrarlo? Porque eso no significa que entonces sean hábitos para ti y no están ocurriendo naturalmente. Los milagros seleccionados conscientemente pueden proceder de un falso asesoramiento. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado entonces, porque los milagros o la curación de la mente seleccionada conscientemente, desde mi conciencia y con mi voluntad débil o pequeña, voy a decidir hacia dónde va un milagro o hacia quién o por qué o para qué. Entonces, ese milagro está viniendo de un falso asesoramiento, no proviene de Dios ni de su amor. Proviene seguramente de una parte de nuestra mente que está o se cree separada de Dios. Todos sabemos aquí que estamos hablando del ego. ¿Un milagro puede proceder del ego? Me vas a preguntar. Y yo te voy a contestar que sí. Y no porque realmente el ego pueda hacer un milagro, pero él te va a decir que eso es un milagro. Y tú le puedes comprar la idea. ¿Sí? Entonces, un milagro puede proceder de un falso asesoramiento, cuando está siendo obrado conscientemente, deliberadamente, cuando no es natural. ¿Esto se entiende? ¿Sí? Vamos a seguir. Nuevamente me repite aquí en el siguiente principio que los milagros son naturales. Cuando no ocurren es que algo anda mal. ¿Qué andará mal? Si no están siendo naturales, quiere decir que yo no los estoy obrando o no estoy en mi mente que es natural, que es la que Dios creó, con la que pienso los pensamientos que tiene Dios, que piensa Dios. Eso es lo que anda mal, que yo estoy recurriendo, y aquí es donde implícitamente se nos habla del ego, que yo estoy recurriendo seguramente a otra guía, no a la voz de Dios que me va a decir todo lo que yo necesite saber. Estoy recurriendo a otra voz, a otra guía, y esa guía procede
de esta parte de mi mente que cree que está separada de Dios. Eso es lo que anda mal. ¿Sí? Maestra, discúlpame. Sí. Rosita Sánchez quiere hacerte una pregunta. ¿Puede ser en este momento o luego? Rosita, ¿qué te parece si hacemos lo siguiente? ¿O qué les parece a todos si hacemos lo siguiente? Miren, para no ocupar el tiempo de la clase, ¿por qué no anotan su pregunta y sí las hacemos mejor al final? ¿Sí? Perfecto. Bueno, Gracias, gracias, maestra. entonces, eso es lo que anda mal. Estoy recurriendo a otra mente. Aquí ya se me dijo que la voz de Dios me guiará muy concretamente y se me dirá todo lo que yo necesite saber. Si no están ocurriendo naturalmente los milagros, pues quiere decir que yo estoy escuchando otra voz que no es la de Dios. Y eso es lo que anda mal. Todo el mundo tiene derecho a los milagros, pero antes es necesario una purificación. Este principio complementa el anterior. Todo el mundo tiene derecho a la curación de su mente. Todos tenemos derecho a que se nos corrijan nuestros errores, a que se nos deshagan nuestras ilusiones, a que se sane nuestra mente. Todos tenemos ese derecho por ser quien somos. Pero antes de que ocurra esto, es necesario que se haga una purificación en la mente, que mi mente se libere de todos estos obstáculos que le están impidiendo la llegada al amor de Dios, al amor que soy y por lo tanto pues a la curación que procede de ese amor. Yo no puedo ver el amor de Dios, yo no puedo ponerme en contacto con el amor de Dios si hay obstáculos en el camino que no me dejan encontrarlo. Esa es la purificación de la que se nos habla aquí. Tengo que liberar mi mente de todos estos obstáculos. ¿Cuáles son? Juicios, creencias, interpretaciones. Se tiene que liberar. Los milagros curan. Aquí ya se nos indica que los milagros curan. Los milagros curan porque suplen una falta. Los sobran aquellos que temporalmente tienen más para aquellos que temporalmente tienen menos. Qué bueno que nos aclaran esto. Los milagros curan. Esa es su función del milagro. El milagro cura la mente. Suplen una falta. Es decir, allí donde parece que falta curación, pues curan, retiran ese error de percepción o esa ilusión y sanan la mente porque le recuerdan el amor de Dios. Eso es lo que faltaba en esa mente, Dios y su amor. Entonces, suplen esa falta, llenan con amor lo que estaba vacío de amor. Por eso curan. Y lo sobran aquellos que temporalmente tienen más para aquellos que temporalmente tienen menos. Y aquí la palabra temporalmente la dicen dos veces. Es muy claro entonces que los que tienen más y los que tienen menos solamente se observan en el tiempo, porque fuera del tiempo, en la eternidad, en la unión con Dios, el Hijo de Dios tiene todo lo que Dios le dio. Entonces no tiene ninguna falta. Pero aquí que creemos en la separación, hay fragmentos de la mente o fragmentos de la filiación que parece que por un tiempo tienen más, es decir, han recordado el amor de Dios en ellos y se los van a extender o se lo van a compartir al que no ha recordado el amor de Dios en ellos y por lo tanto necesita curación. Cree en la separación, entonces se van a unir a ellos para que se supla esa falta de amor. ¿Sí? Los milagros son una especie de intercambio por esta razón, porque parece que le dan a alguien algo que no tiene. Los milagros son una especie de intercambio. Como toda expresión de amor, les pido, chicos, que cierren su micrófono, por favor, en lo que
Estamos dando la clase para que no haya interferencias de sonido. Muchas gracias. Como toda expresión de amor, que en el auténtico sentido de la palabra es siempre milagrosa o siempre curativa, dicho intercambio invierte las leyes físicas. Brindan más amor tanto al que da como al que recibe. En este sentido la invierten, en que la ley física del dar y recibir dice que el que da algo al que no tiene, el que dio, lo pierde y el otro gana a expensas de lo que yo perdí. Esa es la ley física de dar y recibir aquí en el mundo. Pero en el cielo, la ley es otra. Dar es lo mismo que recibir. Todo lo que das es a ti al que se lo das. Por eso dice que brindan más amor tanto al que da como al que recibe. Todos ganan aquí, toda la filiación. Cuando me refiero a todos, me refiero a la filiación, no me refiero a las personas. Un curso de milagros tampoco se está refiriendo a las personas, se está refiriendo a la mente, a la filiación. Toda la filiación gana con que un fragmento de mente obre un milagro, es decir, acepte el amor de Dios en ella y la comparte al resto de la filiación. Todos ganamos aquí con los milagros. Cuando se obran milagros con vistas a hacer de ellos un espectáculo para atraer creyentes, es que no se ha comprendido su propósito. Este es un principio básico para nosotros los practicantes, los estudiantes y los obradores de milagros, porque todos somos obradores de milagros aquí. Este es un principio básico porque van a ver, cuando se obran milagros con vistas a hacer de ellos un espectáculo para atraer creyentes, pues es que no se ha comprendido su propósito. Si el milagro opera en la mente y es solo para la mente y se establece ahí, cura la mente, entonces, ¿para qué quiero que se haga un milagro en donde todos los demás crean en lo que yo estoy haciendo? Si yo estoy haciendo esto y estoy tratando de hacer algo para que los demás digan o se unan a mí o me sigan a mí, porque hago algún tipo de curación o algo sale bien o estoy hablando de milagros, entonces estoy tratando de hacer de ellos un espectáculo para obtener creyentes. Y esto no es milagro. Los milagros operan en la mente y curan la mente. Solamente se mueven en la mente. No se mueven más allá de ella. Si yo quiero que se muevan más allá de ella y que se establezcan más allá de ella, estoy tratando de hacer de ellos un espectáculo para atraer creyentes. Y va a haber creyentes, ¿eh? Los va a haber, por supuesto, porque el ego es legión. Esto ya lo hemos visto en otras partes del texto. El ego pide seguidores. Los va a haber. Pero entonces, eso es lo que estará mal. Lo que andará mal, como dice aquí. Estoy recurriendo al ego para atraer creyentes o seguidores y no estoy obrando ningún milagro. Es decir, la mente, la filiación no se está beneficiando de este milagro, no se está sanando. Y eso no solamente no me beneficia a mí, no beneficia a nadie, pero además nos retrasa y nos retrasa enormemente. Miles de años, dice aquí en alguna otra parte del texto. Miles de años. Entonces, cuando hacemos esto, pues es que no hemos comprendido qué propósito tiene el milagro. El propósito del milagro es sanar la mente. Solamente, exclusivamente. Sanar la mente. Sanar la filiación, reunificarla. Unirla en el amor de Dios. Recordarle su origen. La oración es el vehículo de los milagros.
es el siguiente principio. Es el medio de comunicación entre lo creado y el creador. Por medio de la oración se recibe amor y por medio de los milagros se expresa amor. Pero vamos a ver aquí cuál es la oración que es el vehículo del milagro. La oración que es el vehículo de los milagros es el perdón. Esa es la oración que es el vehículo de los milagros. Nos podemos sentar a rezar una letanía y no va a ocurrir ningún milagro y no va a haber curación de la mente. Entonces, por eso es que les digo que es esencial comprender lo que leemos. Esto no lo dice implícitamente aquí, pero me lo dice en todo el texto, que el perdón antecede al milagro. El perdón va antes del milagro y el milagro es el resultado del perdón. Entonces, la oración, que es el vehículo de los milagros, necesariamente tiene que ser el perdón. Eso es lo que lleva el milagro al resto de la mente. Por medio del perdón se recibe amor. ¿Por qué? Porque en el perdón estoy soltando los juicios, se los estoy entregando al Espíritu y Él me va a dar su percepción recta o su juicio recto. Así es como recibo amor, así es como el Espíritu me recuerda mi unión amorosa y eterna con Dios. Así recibo amor y de ese amor viene el milagro, viene la expresión del milagro. Ya recibí el mensaje y ahora lo comparto al resto de la mente. Ese es el milagro, la curación y la paz que resultan para la mente. Curación es igual a paz. Una mente sana es una mente en paz. Los milagros son pensamientos. Miren, aquí nos lo aclara. Los milagros son pensamientos. Los milagros no son situaciones, los milagros no son cosas, los milagros no son condiciones que se puedan observar en el mundo. Los milagros son pensamientos. Esto quiere decir que se obran en la mente, operan ahí y ahí se quedan, porque son pensamientos, no son cosas, no son situaciones, no son condiciones del mundo ni de un cuerpo, son pensamientos. Los pensamientos que yo recibo de esta voz que ya se me dijo, que me va a decir a mí todo lo que yo necesite saber. Esos pensamientos que yo recibo de Dios, esos son los milagros. Los milagros son pensamientos, pero los pensamientos pueden representar el nivel inferior o corporal de experiencia o el nivel superior o espiritual de experiencia. Es decir, tengo una mente con ego y tengo una mente con espíritu. Los pensamientos que yo tenga con ego tendrán que ver con todas las cosas corporales o físicas o mundanas. Los pensamientos que yo tengo con Dios tienen que ver solamente con mi plano espiritual y mental. No confundamos los niveles y más adelante nos van a decir lo de la confusión de niveles. Entonces, uno de ellos, uno de estos niveles, da lugar a lo físico y el otro crea lo espiritual. Los milagros son a la vez comienzos y finales, y así, al ser comienzos y finales a la vez, es que alteran el orden temporal, el orden del tiempo. En el tiempo, como nosotros lo entendemos, pasado, presente y futuro, parece que los comienzos y los finales se distribuyen a lo largo de ese tiempo. En el pasado algo comenzó y en el futuro algo terminará. Es decir, en esa línea de tiempo, los comienzos y finales no suceden a la vez. Con los milagros, sí. Los milagros son a la vez comienzos y finales. Y así es como alteran el orden del tiempo.
Es decir, que ocurren los milagros, al ocurrir en la mente, ocurren fuera del tiempo, ocurren fuera de esta secuencia pasado, presente, futuro y se van a la hora. El presente no es ahora. El presente es parte del tiempo. Se van a la hora, llevan a la mente, la sacan del tiempo y la llevan a la hora eterno, a la eternidad. Así es como alteran el tiempo. Son siempre afirmaciones de renacimiento, es decir, siempre te están recordando que tú naces, cada que se obra un milagro, tú naces en Dios nuevamente, nace el Hijo de Dios. Hay una lección que dice, hoy nace en mí el Hijo Santo. ¿Qué es esto? Ya perdoné, se obra un milagro y entonces renazco como el Hijo de Dios. Son siempre afirmaciones de renacimiento que parecen retroceder, pero que en realidad van hacia adelante. Parecen retroceder porque parece como que cada vez que naces, pues te vas para atrás, no para adelante. Sin embargo, van siempre para adelante, porque cada vez que tú reconoces que tú eres el Santo Hijo de Dios, adelantas en el tiempo. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Me siguen? ¿O estoy hablando y hablando y hablando? Cuando ustedes me quieran interrumpir, aunque sea, ya les dije, con su manita levantada, levántenla o anoten su pregunta para más adelante. Sí, ¿sí? maestra, O si me quieren... eso están haciendo todas las personas, todos los hermanitos están Perfecto, anotando. perfecto. Por si acaso vamos en la 14. Vamos a comenzar la 14. Claro. Ajá. Ok. Los milagros dan fe de la verdad. Esto es porque los milagros te recuerdan siempre el origen, o Dios, y tu ser en Dios. Esa es la verdad. Dan fe de ello. Hay certeza de que esto es así. Son convincentes porque proceden de la convicción. Hay certeza, proceden de la certeza y hablan de ella, hablan de la verdad. Sin convicción, o sea, sin estar en nuestra mente recta o de acuerdo con la verdad, pues estos milagros degeneran en magia, que es insensata. Insensato quiere decir sin mente. Los milagros que provienen del ego, porque ya vimos que sí los quiere hacer, el ego sí quiere hacer milagros también. Recuerden que sistema de pensamiento del ego y sistema de pensamiento del amor son, son dos sistemas de pensamiento totalmente congruentes, los dos son muy congruentes, pero un sistema de pensamiento es cerrado y el otro es abierto. Entonces, el ego también va a decirte a ti que eres mente, también te va a decir, a ver, ¿quieres milagros? Pues yo te los ofrezco, yo te enseño a hacerlos y vas a ver cuánta gente va a llegar aquí contigo con tus milagros, ¿no? Entonces, esos milagros degeneran en magia. Son milagros que no proceden de la convicción, la cual es insensata, no proviene de la mente, por lo tanto es destructiva, dice aquí. La magia es destructiva porque se refiere al uso no creativo de la mente. El uso creativo de la mente solamente está en el espíritu. Esa es nuestra mente creativa o creadora. Nuestra mente con ego no es creativa, no es creadora. Es insensata, no tiene mente, aunque parezca que sí. Y por ahí también pueden provenir milagros. Y tenemos que mantenernos muy alertas en favor de Dios y de su reino para saber que eso no es un milagro y no tomarlo como tal. Porque podríamos estar, en lugar de mantenernos alertas en favor de
de Dios y de su reino, nos vamos a estar manteniendo alertas en favor de Dios, en favor del ego y también de su reino. Y es cuando le decimos a Dios, Dios, ahorita te voy a cerrar la puerta, ahorita no necesito de ti. Tengo al ego. ¿Para qué te quiero a ti? Todos los días deberían consagrarse a los milagros, es decir, se deberían dedicar a los milagros. Consagrar es eso, dedicar. Todos los días se deben dedicar a los milagros. El propósito del tiempo es que aprendas a usarlo de forma constructiva, es decir, que aprendas a usarlo con tu mente recta. El tiempo es, por lo tanto, un recurso de enseñanza y un medio para alcanzar un fin. Y el tiempo cesará cuando ya no sea útil para facilitar el aprendizaje. Por lo tanto, usarlo de manera constructiva, el tiempo, es usarlo como un medio de enseñanza, como un recurso de aprendizaje. ¿Y qué hacemos cuando no estamos en nuestra mente recta? ¿Qué hacemos con respecto al tiempo? Que no lo usamos de manera constructiva y más bien parece que el tiempo es el que nos usa a nosotros, el que usa a la mente y por ende al cuerpo, porque no estamos en una mente constructiva y recta. Los milagros son recursos de enseñanza también. Por eso es que de por sí no importan, porque son recursos solamente de enseñanza, para demostrar que dar es tan bienaventurado como recibir. Este milagro ya lo leímos con otra modalidad. Aumentan la fortaleza del que da y simultáneamente le dan fortaleza al que recibe. Toda la mente se beneficia de esto, ya lo dijimos, toda la filiación se beneficia porque todas las expresiones de amor son máximas. Todas estas expresiones abarcan toda la mente. No hay una sola parte de la mente que quede fuera de la expresión del amor o de la curación que proviene del amor, de la paz que proviene del amor. Si un fragmento de mente está en paz, todos los fragmentos de mente están en paz también. Cuando me curo, dice una lección, cuando me curo no soy el único que se cura. Y cuando me condeno, todos se condenan conmigo. Entonces, dar curación, ofrecer paz, ofrecer un milagro, es tan bienaventurado como recibirlo. El que yo comparta la curación es tan bienaventurado como que mi propia mente se sane. Todos nos estamos sanando al mismo tiempo. Los milagros trascienden el cuerpo. Vaya, por fin lo dijo. Es un alivio que lo diga Jesús aquí. Los milagros trascienden el cuerpo. Los milagros no son para el cuerpo. Los milagros no son para el mundo. El mundo, quien necesita milagros o quien necesita curación, es la mente que observa el mundo y que cree ser un cuerpo. Por eso necesita curación, porque está olvidando su función de ser mente y se cree cuerpo. Se confunde con un cuerpo. Entonces necesita curación, necesita que se le corrija su error. Por lo tanto, la curación de la mente o los milagros trascienden el cuerpo, se lo saltan, no lo ven, no lo observan, no se detienen en el cuerpo. Son cambios súbitos, súbito quiere decir que ocurren fuera del tiempo, no pasa tiempo en que ocurran, no hay intervalo de tiempo, son súbitos al dominio de lo invisible. ¿Cuál es el dominio de lo invisible? Pues es la mente, porque este dominio es el dominio de lo visible. Entonces el dominio de lo invisible es la mente, ahí operan. Ocurren fuera del tiempo. No se necesita el tiempo para que ocurran, vamos. Y ocurren al dominio de lo invisible más allá del nivel corporal. Por eso es por lo que curan. Yo no sé si ustedes tengan la costumbre o el hábito, que no sé si es bueno o malo,
de subrayar los libros. Yo sí, lo aprendí precisamente en la universidad. Subrayaba los libros porque los libros de medicina a veces traen mucha paja, traen mucha cosa innecesaria. Entonces uno empieza a subrayar lo que es verdaderamente importante. Y ese es un hábito que yo traigo. Si ustedes lo ocupan y si les va bien subrayar su libro, subrayen esto. Por eso es por lo que curan, porque trascienden el cuerpo, porque van más allá del dominio de lo invisible, de lo visible, perdón. No se detienen en el mundo, no se detienen en el cuerpo. Por eso curan, por eso sanan la mente. El milagro es un servicio. Es el máximo servicio que le puedes prestar a otro. Es una manera de amar al prójimo como a ti mismo. Ese es el servicio que le das, amarlo como a ti mismo. Y recuerden que no estamos hablando, cuando hablamos de prójimo o de ti mismo, no estamos hablando de personas, no estamos hablando de cuerpos, estamos hablando de la mente y de la filiación, del ser que Dios creó. Este servicio que das de amar a tu prójimo, es decir, amar a tu hermano, es amar a ese fragmento de mente o ese aspecto de mente que eres tú mismo. Por eso amarlo a él es amarte a ti, porque son lo mismo. Entonces es el máximo servicio que le puedes prestar a otro fragmento de mente, no a otra persona, a otro fragmento de mente. Es una manera de amar al prójimo como a ti mismo en la que reconoces simultáneamente, es decir, al mismo tiempo, aquí es donde vemos el cambio súbito y en donde no se necesita el tiempo, en la que reconoces simultáneamente tu propia valía y la de él. Es decir, somos lo mismo, somos iguales, somos el santo hijo que Dios ama. Eso es reconocer su propia valía como la tuya. Y esa es la falta que suplen. Eso es lo que le da a alguien o un fragmento de mente que aparentemente tiene más cuando el otro tiene menos. Aparentemente tiene menos. El otro no reconoce su valía. Tú la vas a reconocer por él. ¿Sí se va comprendiendo todo esto? Los milagros hacen que las mentes, fíjense, aquí ya está más claro. Los milagros hacen que las mentes, no los cuerpos ni las personas, hacen que las mentes sean una en Dios. Ese es su propósito. Ese es el amor que le doy a mi hermano. Hacer que las mentes sean una en Dios. Se basan en la cooperación, porque la filiación, ya aquí nos empieza a hablar de la filiación, que es toda la suma de todos los fragmentos de mente aparentemente separados, porque la filiación es la suma de todo lo que Dios creó. Los milagros reflejan, por lo tanto, las leyes de la eternidad, no las del tiempo. Nos van a reflejar las leyes de Dios, las leyes de la hora, de la vida que vivimos en Dios, como espíritu-mente, no las del tiempo, no las del mundo, no las de los cuerpos. Porque si fueran los milagros para los cuerpos, créanme que yo ya habría hecho uno para volver a los 18 años. Y no se puede, es imposible, es imposible. Los milagros despiertan nuevamente la conciencia de que el espíritu, y repite aquí, no el cuerpo, es el altar de la verdad. Si el espíritu es el altar de la verdad y los milagros dan fe de la verdad, quiere decir que los milagros dan fe del espíritu, no dan fe del cuerpo. Perdón, pero aquí el cuerpo no está invitado. No es bienvenido a la fiesta de Dios. No es bienvenido a la fiesta del amor. Vamos a dejarlo un poquito de lado porque en este momento
hablando de los milagros, no se le necesita, no es el invitado principal aquí. Él sigue siendo el héroe del sueño, el cuerpo, pero aquí estamos hablando de fuera del sueño. Entonces el cuerpo no pinta aquí para nada. Entonces, el espíritu, no el cuerpo, es el altar de la verdad. Y este reconocimiento es lo que le confiere al milagro su poder curativo, nuevamente, recordándonos que el milagro tiene un poder curativo, tiene el poder de sanar el altar de la verdad, la mente del Hijo de Dios, que aunque es perfecta, el hijo cree que es imperfecta. Entonces, ese es el error que hay que corregirle al hijo. Los milagros, y aquí ya nos indica lo que les decía yo hace unos minutos, los milagros, cuando hablábamos de la oración, los milagros son expresiones naturales de perdón. Si no hay perdón, no hay milagro. Este curso se llama un curso de milagros y bueno, Jesús dijo que así se llamaba, pero tal vez podría llamarse un curso de los milagros del perdón, porque esos son los milagros, proceden del perdón. Sin perdón no hay milagro. Los milagros son expresiones naturales de perdón. Aquí sí, después del perdón, mi mente es llevada a su modo natural, a su estado natural. Y entonces el milagro o la verdad o la vida o el amor se aceptan perfecta y naturalmente. Los milagros son expresiones naturales de perdón. Por medio de los milagros, aceptas el perdón de Dios, o sea, la vida de Dios, la curación de Dios, el amor de Dios, la paz de Dios. Perdón, al extendérselo a otros. Déjenme tomar un poquito de agua porque ya me estoy atorando aquí. Entonces, aceptamos el amor de Dios al extendérselo a otros, a los otros fragmentos de la filiación. Los milagros se asocian con el miedo debido únicamente a la creencia de que la oscuridad tiene la capacidad de ocultar algo o de ocultar. Crees que lo que no puedes ver con los ojos del cuerpo no existe. Esta creencia te lleva a negar la visión espiritual. Le tenemos miedo al milagro, o miedo a la curación, o miedo al amor, o miedo a Dios, o miedo a la paz, porque creo que pues no la veo. ¿En dónde está? ¿Cómo veo? ¿Cómo sopeso? ¿Cómo pondero yo el amor de Dios aquí en el mundo? Entonces, como no lo veo, le temo. Como no veo mi ser, le temo. Como no veo la paz, le temo. Y decíamos al principio, cuando entramos Jackie y yo y Stephanie, decíamos algo así como no entendemos lo que es Dios, entonces hay una especie de temor, o sea, pongo aquí un velo de oscuridad para que me lo oculte de lo que realmente soy y no quiero acercarme a Dios. Prefiero seguir luchando, prefiero seguir en conflicto, prefiero seguir con ese vacío de Dios a encontrarme con Dios, a que se me llene de Dios. Porque el llenarme de Dios implicaría que yo tenga que perder mi individualidad. A eso es a lo que le tengo miedo. Por eso los milagros también les temo, porque tengo la creencia de que la oscuridad puede ocultar mi falso yo. Crees que lo que no puedes ver con los ojos del cuerpo no existe y esta creencia pues te lleva a negar la visión espiritual. Por eso no puedo ver.
Los milagros reorganizan la percepción y colocan todos los niveles en su debida perspectiva. Estos niveles de los que hablábamos anteriormente los colocan en su debida perspectiva. El milagro hace que ya no haya confusión de niveles, que yo no esté pensando que lo espiritual tiene poder sobre lo físico o lo físico sobre lo mental. Ya no hay confusión, reorganizan la percepción. Esto quiere decir que al obrar milagros o al aceptar milagros o al ofrecer milagros, seguimos en el mundo de la percepción, pero mi percepción se purificará. Ahí está donde decía que primero es necesaria una purificación. Mi percepción se purificará. Se le retirarán todos los obstáculos y se pondrá todo en su verdadera perspectiva, en su correcta perspectiva. Ya no hay confusión de niveles. Colocan todos los niveles en su debida perspectiva. Y nuevamente Jesús se encarga de recordarme esto y de recalcármelo. Esto cura, dice aquí. Esto cura la mente, ya que toda enfermedad de la mente y las probables consecuencias de la enfermedad de la mente, es decir, que pudieran trascender al mundo físico, pues entonces sería el resultado de una confusión de niveles. Ahí es donde veo tanta cosa que ocurre en el mundo y tanta miedo y enfermedades o condiciones del cuerpo, porque estoy confundiendo los niveles. No porque existan, no porque realmente estén ahí, no porque realmente estén ocurriendo, sino porque yo estoy confundido en la mente con los niveles. La enfermedad que yo traigo en la mente es esta enfermedad que les decía. La mente es mente, la mente fue creada como mente, como espíritu mente. Pero llegó un momento cuando creyó en su loca idea de creerse separada o quererse separar, se confundió y creyó ser cuerpo, se olvidó de que era mente y creyó ser cuerpo. Esa es su enfermedad, la de la separación. Entonces, esta enfermedad de la separación desencadena una serie de síntomas en el mundo, puesto que la mente siempre quiere tener reafirmación de su creencia, va a desencadenar una serie de síntomas o enfermedades, si le quieres decir así, en el mundo, para que la mente pueda decir, ya ves cómo sí tenías razón, ya ves cómo la enfermedad existe y ya ves cómo lo malo existe, pero eso no es lo malo o esa no es la enfermedad original o básica o la que tenemos que sanar. La que tenemos que sanar es la enfermedad de la mente de creerse separada de su fuente y confundirse con un cuerpo. Esa es la enfermedad que tenemos que sanar. Entonces, los milagros, y aquí nos lo va a aclarar, este siguiente punto, aunque parece confuso, nos lo va a aclarar, van a ver. Los milagros entonces te capacitan para curar a los enfermos y resucitar a los muertos, porque tanto la enfermedad como la muerte son invenciones tuyas y por lo tanto las puedes abolir. Si los milagros curan la mente, entonces te van a capacitar para curar a los enfermos y sanar a los muertos, pero no te está diciendo aquí que vas a curar a los cuerpos enfermos y a los muertos que están en sus tumbas los vas a levantar. Eso no está diciendo aquí. Los enfermos y los muertos de los que habla este principio se refiere a esos fragmentos de mente de la afiliación que todavía no tienen la conciencia de unidad perfecta con Dios, que han sacado a Dios de ellos. Por eso no tienen vida eterna en Dios. Están muertos. Por eso están enfermos, porque están separados de Dios. ¿Sí se entiende esto? Es bien importante que se entienda porque si no,
nuevamente nos vamos a confundir los niveles y voy a pensar que Jesús me habla aquí de cuerpos enfermos, de personas que están en los hospitales con COVID o con cáncer o con gripa, y los muertos es que tengo que ir al panteón y empezar a sacar cuerpos de ahí. No, no nos habla de esto, en ningún momento lo menciona, porque ya me mencionó anteriormente que él me está hablando a mí acerca de la mente y de todos los fragmentos de la filiación, que me está hablando de mi percepción errada y que me la va a sanar dándome su percepción recta. Entonces, el que yo acepte la curación de mi mente me va a capacitar para que a la vez comparta esta curación con el resto de la mente, con los demás fragmentos, con esos que no tienen vida en Dios o que creen que no la tienen, por eso están muertos, o con esos que creen que están separados de Dios, por eso están enfermos. Esos son los que yo estoy capacitada a levantar y a curar, porque ya acepté la curación para mí mismo. ¿Se acuerdan este principio que no viene aquí, sino más adelante en el texto, que la única función de los obradores de milagros es aceptar la expiación para sí mismos? Bueno, pues ya la acepté, entonces ahora quedo capacitada para compartir la curación. Entonces, tú mismo, dice aquí, y las palabras tú mismo están en cursiva, porque no me están hablando a mí como cuerpo o como persona o como personaje, me están hablando como el ser que Dios creó. Yo mismo, tal como Dios me creó, soy un milagro. Eres un milagro capaz de crear a semejanza de tu creador. Tal como Dios te creó, eres creador. Pero no eres creador si tú crees que eres distinto o diferente o no eres como Dios te creó. Ahí tu capacidad creativa la pierdes. Por decisión propia, la pierdes. Entonces, tú mismo eres vida, tú mismo eres paz, tú mismo eres amor y eres creador como tu Padre porque así te creó Él. Todo lo demás, y ese es toda la identificación falsa, todo el falso yo, toda esa mente que se cree separada, eso es todo lo demás, y lo que fabrica, que es el mundo, todo lo demás no es más que tu propia pesadilla y no existe. Solo las creaciones de luz son reales, solo el amor que Dios crea como su Hijo y las creaciones de amor de su Hijo, eso es lo único que es real. Todo lo demás no existe. Los milagros son parte de una cadena eslabonada de perdón, que una vez completa es la expiación. Aquí ya nos empiezan a hablar de la expiación. Entonces, todas estas curaciones que se van logrando en toda la filiación, en todos los fragmentos de mente, son parte de una cadena eslabonada de perdón. Quiere decir, tienen que provenir del perdón. Si no hay perdón, ¿cómo unes los fragmentos aparentemente separados? ¿Cómo sanas a los enfermos si no hay perdón? Entonces, tiene que haber un perdón tras otro, tras otro, tras otro, que una vez completo este perdón, es decir, cuando abarca todo, se convierte en la expiación. La expiación empieza a echarse a andar, empieza a caminar, es decir, se empiezan a deshacer todos los errores de la mente. La expiación opera todo el tiempo y en todas las dimensiones del tiempo. ¿Cuáles son las dimensiones del tiempo? Pues pasado, presente y futuro. Esas son las dimensiones del tiempo. La expiación opera todo el tiempo y en todas sus dimensiones. Siempre, en todo momento, en pasado, en presente y en futuro. Quiere decir que la expiación no hay nada que no deshaga dentro de la mente, porque además de todo, el tiempo está en nuestra mente, no está fuera. Entonces, la expiación es como una gran aspiradora que arrasa con hasta la más
diminuta rastro de suciedad en la mente, o de basura, o de mugre, como le quieran decir. Se la lleva completamente. Los milagros representan tu liberación del miedo. Expiar significa deshacer. La expiación deshace tus ilusiones, la expiación deshace tus errores, la expiación deshace la culpa, la expiación, por lo tanto, deshace tu idea, tu creencia en la separación. Y por lo tanto, pues te liberan del miedo. Tú tienes miedo porque te sientes culpable, porque te sientes separado, porque te sientes solo, inseguro. Es esa falta que van a suplir los milagros. Entonces, deshacer el miedo es un aspecto esencial del poder expiatorio o deshacedor de los milagros. Nosotros no expiamos nada, nosotros no podemos expiar. Quien expía o quien lleva a cabo la función de la expiación o del deshacimiento es el Espíritu Santo en nuestra mente, Jesús en nuestra mente. Nosotros por nuestra cuenta no podemos expiar, no sabemos hacerlo, porque si supiéramos y pudiéramos ya lo habríamos hecho. No sabemos. Dejamos la expiación para ellos que son la expiación misma, o para Él que es la expiación misma. Un milagro es una bendición universal, es decir, abarca todo, de Dios a todos mis hermanos, dice Jesús, por mediación mía, por mediación del Cristo, por mediación de Jesús, del Hijo de Dios, perdón, no por mediación de Jesús como hombre o como persona, sino por mediación del Hijo de Dios. El Hijo de Dios es el que habla de la grandeza del Hijo, de la bendición del Hijo, de la valía del Hijo. Perdonar, por lo tanto, es el privilegio de los perdonados. Deshacer un error o corregir un error, mejor dicho, es el privilegio del que ha permitido que se le corrijan sus errores. Eso es lo que quiere decir esta frase. Los milagros son un modo de liberarse del miedo, ya nos lo dijo anteriormente. La revelación produce un estado en el que el miedo ya ha sido abolido, ya ha sido retirado de la mente. Los milagros son, por lo tanto, un medio, son solamente un medio. Por eso es que no importan de por sí, son solamente un medio para llegar a la revelación. ¿Y qué es la revelación? Ahorita vamos a ver. Los milagros alaban a Dios a través de ti como el Hijo de Dios, como el Cristo. Lo alaban al honrar a sus creaciones, a reconocer la valía de los otros fragmentos de mente, a reconocer la valía de tus hermanos, al reconocer que son uno y lo mismo que tú, y que juntos o como uno solo son el Santo Hijo de Dios. Por eso se alaba a Dios. Es como cuando nosotros o nosotras, las que somos mamás, que tenemos hijos, ¿verdad? Y los llevamos cuando están chiquitos, porque ya no sucede esto cuando están más grandes. Cuando están chiquitos los llevamos ahí al parque a que jueguen y otra mamá u otra persona se acerca y te dice algo acerca de tu hijo como que, qué lindo niño, qué bonito, qué tierno, ¿qué siente la mamá? Se siente así esponjada y grande y orgullosa. O sea, me están alabando a mí a través de mi hijo. Entonces, alabar a Dios es alabar a sus hijos. Por lo tanto, no los vas a atacar,
porque no puedes entonces ni alabar a Dios ni recordarlo. Tienes que alabar a sus hijos, tienes que recordar la valía de sus hijos, tienes que recordar cuán santos y cuán impecables son, para que Dios diga, ah, qué bello se siente. Y no porque lo diga, no lo dice, pero sabe que tú, como hijo de Dios, reconoces lo que Él te dio, reconoces su paternidad. Entonces, los milagros alaban a Dios a través de ti y lo alaban al honrar a sus creaciones, afirmando así la perfección de las mismas. Curan, nuevamente, creo que esto ya no se nos va a olvidar nunca, los milagros curan porque niegan la identificación con el cuerpo, nuevamente. Yo no puedo alabar a mi hermano o al Hijo de Dios diciendo, qué bonito cuerpo tienes, pero qué bello estás. Así no lo alabo. Yo alabo a mi hermano y alabo a Dios hablando de su mente y de su espíritu perfectos, tal como Dios los creó. Y en el momento en que yo alabo a ese hermano, reconozco esa misma valía en mí. Y entonces juntos recordamos a Dios como nuestro Padre. Curan porque niegan la identificación con el cuerpo y afirman la identificación con el espíritu. Quiere decir que el milagro es una reafirmación del espíritu. Dado que los milagros reconocen el espíritu, nuevamente me lo dicen, pues ajustan los niveles de percepción, nuevamente, y los muestran en su debido lugar. No puedo ver el mundo con los ojos del espíritu, ni puedo ver el mundo espiritual o el mundo real con los ojos del cuerpo. Esto sitúa al espíritu en el centro, desde donde puede comunicarse directamente. Ahora sí viene la revelación. Los milagros deben inspirar gratitud, no reverencia. Por lo tanto, aquellos que hacen milagros como un espectáculo para obtener seguidores, lo que quieren es reverencia. Y los milagros inspiran gratitud, no reverencia. Debes dar gracias a Dios por lo que realmente eres. Los hijos de Dios son santos y los milagros honran su santidad porque hablan de ella, hablan de su santidad, alaban al Hijo para alabar al Padre. Y esta santidad los hijos la pueden ocultar, mas nunca perder. Y nos dice aquí la mente del amor, la mente de Jesús, la mente del Espíritu Santo, esta voz que nos habla y que nos dice todo lo que necesitamos saber. Yo inspiro todos los milagros. Nos decía al principio que lo importante de los milagros es su origen, el amor de Dios. Entonces, el amor de Dios inspira todos los milagros, que en realidad son intercesiones. Interceden en favor de tu santidad, es decir, hablan de ella, apelan a ella y santifican, o sea, sanan tus percepciones, porque lo que percibes ahora lo percibes desde tu verdadera identidad santa. Eso es, santifican tus percepciones. Ahora percibes desde tu verdadera identidad, desde lo que Dios creó, desde el Cristo en ti. Y ahí entra la visión de Cristo. Al ubicarte más allá de las leyes físicas, te elevan a la esfera del orden celestial. En ese orden tú eres perfecto. Te sacan del orden del tiempo, te sacan del mundo y en la mente te llevan a la eternidad, a la hora, al instante santo, vamos. Este es el instante santo. Te llevan a la hora, al instante santo. Este instante está fuera del tiempo. Allí tú eres perfecto. Los milagros te honran porque eres digno de ser amado. Desvanecen las ilusiones que albergas acerca de ti mismo
y perciben la luz en ti, perciben tu realidad, la verdad en ti. De esta forma, al liberarte de tus pesadillas en la mente, pues deshacen tus errores o expían tus errores. Y al liberar a tu mente de la prisión de tus ilusiones, pues te restauran la cordura. Al quitarte la insensatez o la locura de la mente, pues te regresan la cordura, te regresan la totalidad, te regresan la compleción, todo eso que creías que te faltaba, te lo da el milagro, te lo regresa, no porque no lo hayas tenido, sino porque no lo habías querido ver, te lo vuelve a mostrar y lo aceptas. Los milagros le devuelven a la mente su llenura. Al expiar o deshacer su sensación de carencia, establecen perfecta protección. Eso es lo que protege a la mente, que ya no es carente, ya no le hace falta a Dios, ya no está vacía, ya no tiene una falta que haya que suplir. Reconoce su unidad perfecta en Dios. ¿Y quién, reconociendo su unidad perfecta en Dios, quién podría sentir desprotección? Entonces, establecen perfecta protección. La fortaleza del espíritu no da cabida a intromisiones. Y no sé cómo vamos de tiempo, Jackie. Cuando tú me digas que vamos por el final, yo me detengo y entonces ya nada más hacemos una generalidad. Tú me dices, tú me avisas. A ver, vamos a ver la hora. Lo que pasa es de que hay varias hermanitos que están muy contentos, que están, pero quisiera... Pero el tiempo. No, si te pudiese ir leyendo de repente todos los comentarios, ¿deseas? Claro, Vamos, ni siquiera o comenzamos con la rueda de preguntas, porque está excelente, realmente, maestra, está muy, muy bueno. A ver esto, Rosita quiere preguntarte hace rato. Yo quiero proponer algo antes de que Sí. empecemos con esta rueda de preguntas o de comentarios. Jackie, si tú quieres y si es posible y si se puede, si es posible, ¿por qué no respondemos estas preguntas ahora y atendemos los comentarios y todo lo que nos faltó de los principios de los milagros, que son como 15 o 20, algo así? Pues si quieres los vemos en alguna otra ocasión que Ay, tú me sería vuelvas a invitar. genial, maestra. Perfecto, Tú me perfecto. avisas. De Entonces, acá si unos quieres, días, entonces volvemos a colgar el flyer para tomar desde el 32, ¿no, maestra? sí, nos Podría ser quedamos en el desde el 32. 32 hasta el Perfecto. 50, sí, sería Hasta el genial. 50. Entonces, si quieres, Jackie, veme diciendo los comentarios o las preguntas. Listo, entonces ya Quiero hacer saben, una pregunta hermanito. porque me tengo que ir, porque tengo paciente a las 5:30, perdón. Ok. No, pero dinos tu pregunta, por favor, Rosita. Mi pregunta era con respecto a cuando Gaby decía que no podemos pedir, que deben ser involuntarios y que no se deben controlar conscientemente. Entonces, ¿está mal uno pedir un milagro, o sea, que otra persona, pedir un milagro para que otra persona sane su mente o vea las cosas de otra manera? ¿Está Claro. mal hacer eso? ¿O cómo se pide eso si yo no lo quiero controlar conscientemente? Sí, claro. Eso, Rosita, de entrada es incorrecto. Primero, porque los milagros, ya vimos lo que son los milagros. Es un cambio de mentalidad, es un cambio que yo hago en la mentalidad. Por lo tanto, no voy a pedirlo, sino voy a ofrecer un cambio de mentalidad con respecto a lo que yo estoy observando. Yo estoy observando que mi hermano en el mundo, la persona, tiene algún tipo de error o está sufriendo o está enfermo o está enojado y yo no voy a pedir que esa persona corrija su error, porque no es esa persona la que tiene un error, soy yo. Yo soy el que observa. Yo soy la mente observadora y yo soy la mente que toma decisiones. Entonces, si yo estoy observando esto, pues lo corrijo yo.
Es un error pensar que, pues entonces que los otros corrijan lo suyo, yo corrijo lo mío. Y entonces nuevamente vuelvo a separar a la afiliación, ¿te das cuenta? Ahí que ellos se rasquen con sus uñas, yo mientras arreglo mis cosas, Claro, y yo a mí estoy que se bien, me ellos están corrijan. mal. Exacto, que es lo que todos hacemos aquí en nuestras relaciones. Yo voy a cambiar hasta que él cambie. O sea, él es el que está mal, yo estoy bien. Qué increíble, Gaby. Increíble, una visión completamente diferente a lo que eran los milagros. Interesantísimo, prometido segunda ronda porque me Claro que pareció sí. un El increíble. giro de la mente que necesitábamos. Ven, Jackie, ¿dónde lo vas a subir para después terminarlo de ver? Porque me tengo que... Jackie es la que lo va a subir, yo no sé nada. Jackie, en Tan tu bella canal la se llama maestra. Jackie Mi Espesúa. correo está, perdón, en el YouTube estoy como Jackie Espesúa. Allí me encuentro. Perfecto, Ajá, perfecto. sí, sí, sí. Gracias, Jackie. Gracias. Gracias, Gaby. Un CDM también le Sí, puede poner. saludo. Listo, entonces no hay problema. Ay, sí, maestro, Sí, maestra, perdón, espectacular, espectacular, qué lindo. Y qué bueno que podamos tener segunda parte. Ahora nos ponemos de acuerdo entonces. claro, Jackie, cuando tú me digas. Y entonces, fíjense, sí se dan cuenta por qué es tan verdaderamente importante comprender lo que es el milagro, comprender cómo opera en la mente y las leyes que lo rigen. Porque si no, como decía ahorita Rosita, a lo mejor yo puedo estar pidiendo, en lugar de ofrecer, puedo estar pidiendo un milagro para él. Pero aquí dice que los milagros trascienden el cuerpo. Ya después en la otra parte veremos por qué no van los milagros dirigidos a las personas. Entonces yo ofrezco un cambio de mentalidad con respecto a lo que estoy observando, pero yo no pido que tú te cures de tal cosa, porque eso no es un milagro y eso puede venir de un falso asesoramiento. El ego me puede decir, ay, ve a tu hermano que tanto está sufriendo, pide que se cure. Y no va por ahí. La que tiene que curarse soy yo porque soy el que estoy viendo enfermo. Yo lo estoy viendo a él, yo estoy aceptando la enfermedad en él. En lugar de aceptar su valía en él y de verlo tal como Dios lo creó, yo lo estoy viendo enfermo. Entonces soy yo el que tengo que hacer un cambio de mentalidad. En realidad el milagro es para mí, que después voy a compartir con todos. Viene otra pregunta, Jackie, o comentario. Sí. A ver, les abro la opción a que también puedan conversar con la maestra. Pueden levantar la manito y hacer sus preguntas. A ver, vamos a ver. Bueno, acá preguntaban por dónde lo vamos a subir. Ya saben, va a quedar en el YouTube. También esta grabación te la voy a compartir, maestra. Claro, sí. Ay, gracias, claro. Para que tú la puedas compartir también con todos. A ver, dice. Ok. Sí. Stephanie, a ver que pregunte un ratito Stephanie. Sí, vine, sí, adelante, me Stephanie. vine a esconder a otra parte a ver si no se me congela la imagen. Maestra, Okay. colgándome un poco de lo mismo en algunas, son dos preguntas. Una es, por ejemplo, cuando se ofrece un milagro, porque lo he leído mucho, que, por ejemplo, es como, ofrezco un milagro porque hay problemas en el mundo, que de escasez económica o de, no sé, o de un trabajo que la persona quiere pedir. Sí, Entendiendo lo que ahora usted expone, es la persona es la que ve eso. sí, Por lo tanto, exactamente. ¿cómo sería entonces? Porque además ese tipo de milagros a veces se ofrecen en grupos abiertos y resulta que yo no estoy viendo lo mismo. Entonces, ¿cómo sería como la corrección en mi mente cuando yo leo eso que a mí me hace ruido? Porque si yo no lo estoy viendo, ¿se entiende la pregunta o no? Es lo mismo, Stephanie. Tú no estás viendo lo que otros aparentemente ven. Ujú. Entonces, seguramente debe haber en tu mente, en la mente que proyecta a Stephanie,
en ese fragmento de mente que proyecta este personaje en este mundo, seguramente debe de estar percibiendo incorrectamente, puesto que si la verdad es universal, es decir, es compartida por toda la mente, pero el error también es universal, es compartido por toda la mente, y en este caso parece que no se está compartiendo, parece que ellos tienen su verdad y yo la mía. Acuérdense que esa es una de las leyes del caos, que cada quien tiene su verdad. Claro. ¿Sí? Entonces, esto lo que provoca es más confusión en la mente y caos. Esto proviene del ego seguramente, porque él es el único que le interesa meter caos aquí. Debe de venir del ego, por lo tanto yo debo de seguir percibiendo equivocadamente. Y simplemente me suelto del ego, debo de estar eligiendo equivocadamente porque no estoy en paz. Entonces, ¿por qué decido estar en paz? Espíritu Santo, te elijo a ti, sana mi mente. Sana mi mente de esto que estoy percibiendo, te entrego todos los juicios que estoy haciendo acerca de este hermano o hermanos, te entrego todas las creencias que yo tengo de ellos o de este grupo o de esta situación, corrígelo tú, dame tu percepción recta. Pero Y si no hay un juicio ante eso, sino que, por ejemplo, es que yo no estoy viendo escasez, porque es un sueño. Entonces, eh, y leo escasez. ok, es que es lo mismo, Stephanie, porque mira, aparentemente tú no estás viendo escasez, aparentemente. Y parece como que ellos sí están viendo escasez, puesto que lo están diciendo ahí. Entonces, lo que tú estás viendo, que es lo mismo que la escasez, lo que tú estás viendo es separación. Ya, Tus ok, hermanos son diferentes de ti, ¿sí? perfecto. Y yo soy diferente de ellos, y entonces aquí cada quien tiene su verdad. Simplemente Espíritu Santo sana mi mente de esta percepción equivocada. Seguramente debe ser equivocada y yo debí de haber elegido equivocadamente, puesto que esto no me está dando paz, esto no me está reportando paz. Cuando yo me pregunto cómo me siento ante esto y mi respuesta honesta es no me siento en paz, quiere decir que yo elegí equivocadamente. Y entonces elijo de nuevo y entrego. Es muy pillo, ¿ah? Sí, Se dice, es sí, muy pillo, ¿cómo se sí, mete? sí, y es muy sutil para que Sí, no lo veamos, para que no lo observemos, claro. sí. Y la segunda es que hay algo que me llamó la atención que comentó Ignacio y que sí, en una charla sobre el milagro. El milagro no se sostiene. En el fondo el milagro ya está hecho. Exacto. Pero cuando el maestro José Luis habla de las píldoras, es cuando Ujú. el ego empieza de nuevo como a cacarear, es Ajá, donde yo ajá. ocupo píldora, Sí, pero exactamente. el milagro ya se El hizo en el... milagro está hecho, sí, el milagro ya está hecho y la curación ya está hecha. De hecho, hay una parte en el manual para el maestro que nos dice, ¿se tiene que repetir la curación? Y nos dice que no. Si ya se hizo, no se tiene por qué repetir. Quiere decir, el milagro ya está hecho, la curación ya está consumada. Pero si resulta que yo me vuelvo a sentir sin paz, no quiere decir que no se haya hecho la curación. Lo que quiere decir es que yo estoy nuevamente juzgando. Yo estoy haciendo nuevos juicios acerca de esto. Es que el ego se metió toda su cuchara y se fue hasta la cocina y entonces yo le estoy nuevamente comprando su idea. Por eso es que necesito las píldoras. Las píldoras no son para que Dios diga, ay, se está tomando sus píldoras, vamos a seguir con el milagro con esta mujer. No, las píldoras en realidad son para recordarme a mí que yo estaba nuevamente agarrando al ego y que lo puedo volver a soltar y a tomarme de la mano del Espíritu. Para eso son las píldoras. Uh-huh. Ay, muchas gracias maestra, pero este ego no me cae bien a veces. A nadie nos cae bien. A nadie nos cae bien. Pero Empieza a ¿saben? cacarear. Sí, claro, claro. La parte, Y cacarea cuando nosotros, incluso cuando tomamos la decisión de que no te tomaré en cuenta, parece que cacarea
sutilmente, como una serpiente, ¿verdad? Ah, sí, sí, despacio, en silencio, claro, sí, por supuesto. Pero es que yo ya le estoy diciendo, no te tomaré en cuenta. Eso quiere decir que yo ya lo volteé a ver y de alguna manera estoy luchando con él. Ah, Me voy a obligar a no tomarte en cuenta. Pero ¿qué pasaría si lo volteo a ver y digo, pues sí, claro, claro que está aquí, pues cómo no iba a estar si yo estoy en el mundo, cómo no iba a estar él aquí? Está bien, vale, ahí síguele, quédate aquí. ese es O mejor. sea, entonces lo desarmas, ¿sabes? Y va a decir, oh, ya no puedo molestar. Y se va a quedar ahí, pero ya no va a incursionar en la mente. Y tú vas a tener más posibilidad de liberar el miedo y de tomarte del Espíritu Santo. Mm. ¿Mm? Ujú. Eso me gusta, eso es una gran píldora, Sí, porque cuando más atendemos, es como lo que resiste, persiste. exacto, Entonces, lo hacemos exacto, presente al llamarlo. exacto, exacto. Es cuando, es como lo siguiente, mira, te voy a poner un ejemplo, o les voy a poner un ejemplo. Yo tengo perros aquí en casa. Entonces, de pronto se me hace complicado dar las clases o estas charlas, o porque siento que van a ladrar y van a hacer un escándalo y no me van a dejar. Entonces, a cada rato les estoy diciendo, te quedas calladito, ¿eh? No me molestes. Te voy a poner aquí tu agua, pero shh, no hagas ruido. Y ya me di cuenta que es cuando más ruido hacen. Cuando yo les Ajá. digo que se callen es cuando más ruido hacen. Entonces, si los dejo estar aquí, aquí no les puedo ahorita enseñar, pero aquí está al lado de mí y está calladito. ¿Y sabes por qué está calladito sin molestar? Porque no lo volteo ni a ver. O sea, no estoy hablando con él, pero si yo le digo, aquí te estás, te quiero mucho, pero aquí te estás, entonces va a pedir atención y va a ladrar. Exacto. Lo mismo es con el ego. Si yo le digo, ego, pues ya sé que estás aquí, pero sabes qué? Que no te voy a hacer caso, quédate aquí sentado, callado junto a mí sin molestarme, entonces ¿sabes qué va a hacer? Que te va a molestar. Y te va a decir, Mm. ah, ¿tú crees que no eres un cuerpo? Pues verás. Y te empieza a dar comezón en la parte de la espalda donde no te puedes alcanzar y te duele la muela. Ajá. Pero si yo sé que está ahí y ni siquiera le hablo y no lo volteo ni a ver, se queda callado. No le queda Excelente. otra, no le queda otra más que quedarse callado. Igual que el Gracias, niño maestra. berrinchudo, ¿no, maestra? Exacto, Si yo ya no le exacto, hago Jackie. caso al berrinche, ya se termina cansando Sí, y se calla, calmando. sí, y calmando, exactamente así, igual y aquí. Mm. Ay, qué lindo, maestra. Y qué muy buena tu pregunta, Stephanie, porque yo también me quedé con eso. ¿Cómo es esto? Con lo del milagro. Gracias. A ver, vamos a ver qué otras preguntas hay. ¿Nadie quiere levantar la manito para conversar directamente con la maestra? Ah, bueno, acá hay un comentario de Carmen, dice, si nos tomamos la pastilla porque tenemos dolor de cabeza mientras tenemos miedo, pues no se trata de agregar más miedo al miedo. Como dice el curso, es magia y es destructivo. ¿En qué sentido? Nos dice Carmen. La magia es destructiva en el sentido de que anula el poder de tu mente. Tu mente es poderosa, pero si tú le dices, no es poderosa, es más poderosa la pastilla, entonces anulan el poder de tu mente. En ese sentido destruyen. En ese sentido es en el que destruye o que no proviene de la mente creativa o creadora. Ajá. Pero no es malo acudir a la magia. Jesús nunca nos dice que es malo acudir a la magia, al contrario, nos dice, si tu mente todavía tiene demasiado miedo, acude a la magia, porque si no sería imposible que tú puedas perdonar sin haber liberado el miedo. Entonces, cuando a mí me duele algo, la muela, el estómago, la cabeza, lo que sea, y creo que no puedo, que ese dolor no ni siquiera me deja pensar para perdonar, o para centrarme en mi trabajo de perdonar o de elegir al Espíritu Santo, pues entonces me tomo mi pastillita, se me quita el dolor
Y entonces así, la mente libre de temor puede acceder al perdón fácilmente, puede acceder al Espíritu Santo fácilmente. Acá tenemos también, gracias maestra, acá hay un comentario más de Angie. Dice, entonces, simplificando fórmulas, quedaría de la siguiente manera. Perdonando ideas es igual a milagros, aplicado en la mente como principal función, no a las formas, no a las formas. Exactamente, sí, así quedaría. Ahora, yo quisiera afinar un poquito esa idea. Ajá. Perdonando ideas es igual a milagro. Vamos a recordar un poquito nada más rápidamente qué es el perdón. El perdón es retirar de este instante o de este momento todo significado. Por eso la primera lección de este curso dice, nada de lo que veo aquí significa nada, porque es importante que yo le retire a este momento todo el significado que le di. Eso es el perdón. Que yo libere este momento de los juicios que estoy haciendo, o creencias o interpretaciones que yo estoy haciendo de lo que observo en este momento. Eso es el perdón. Tomo la mano del Espíritu Santo y a él todo eso que liberé de la mente, todos esos juicios, creencias, interpretaciones, todo eso se lo entrego a él y le digo, estoy juzgando esto, y creo esto y lo otro y aquello y acabo de interpretar esto y más allá. Tómalo tú, porque yo no sé. Entonces, cuando él reinterpreta todo esto, se lo devuelve a tu mente de manera recta, o sea, te da él su percepción recta, su visión recta, te la da ya purificada. Y cuando tú aceptas esa purificación o eso que te da él, en donde te dice, tu hermano es inocente, tu hermano es el santo hijo de Dios, te muestra la verdad y tú lo aceptas, ese es el milagro, el que aceptes la percepción recta de él, el que aceptes la verdad, eso es el milagro. Porque yo podría estar haciendo todo este proceso y fíjense cómo el ego vuelve a ser muy sutil en nuestra mente. Yo podría estar haciendo todo este proceso y me doy cuenta que no estoy en paz porque ya juzgué, entonces digo, Espíritu Santo, te elijo a ti, enséñame, guíame, te entrego todos mis juicios, creencias, y él me va a dar su visión recta. Pero cuando me la da y me dice, tu hermano es inocente, tu hermano es el santo hijo de Dios a quien él ama y tú eres lo mismo, yo podría decir en ese mismo momento, dejar entrar al ego y decir, no, perdóname, pero no, él no puede ser el santo hijo de Dios, pues si acaba de matar a alguien, o si acaba de robar, o si acaba de violar, yo no te puedo aceptar esto, Espíritu Santo, que él sea el santo hijo de Dios. Entonces el milagro no se consumó, ¿sí te das cuenta? Y el perdón tampoco, por supuesto. Entonces, el milagro se consuma o el perdón se consuma con el milagro cuando tú aceptas plenamente la visión recta del Espíritu, cuando tú puedes ver a tu hermano con los ojos de Cristo, independientemente del comportamiento o acciones que haya tenido. Eso sí es el milagro y eso sí es perdón. Entonces, ahí afinaba yo un poquito, en que el perdón conduce al milagro, que es cuando yo acepto plenamente la percepción recta que me ofrece o que me inspira el espíritu en mi mente. Buenísimo, maestra, qué lindo. Yo no le había dado tampoco esa mirada claro, sabía que era el cambio de percepción, pero que lo digas así, el perdón es quitarle el significado. Entonces, como que mi mente recién lo está captando, tal cual, como es debido. Sí. Pues sí, sucede que a veces leemos nuestro libro y leemos y leemos, y hay veces que leemos el libro hasta 7 veces, 10 veces o quién sabe cuántas, pero no hemos comprendido lo que leemos, vamos. No hemos comprendido lo que leemos, entonces cuando yo practico, pues puede ser que no esté practicando lo más impecablemente posible, lo más limpia posible mi práctica, y vaya con algunos errores.
Por eso es que a veces encontramos a muchos hermanos que nos dicen, pero es que yo ya perdoné y de verdad que no puedo estar en paz, y yo ya perdoné y yo no escucho al Espíritu Santo. Es que si no lo escuchas, es porque no ha habido una verdadera aceptación de quererlo oír. ¿Cómo lo podría yo oír si el ego por acá, por otro lado, me está hable y hable y hable? Como dijo Stephanie ahorita, Los juicios. el ego... Ah, no. Dijo Cacarea como las gallinas. Cacarea, ándale, cacarea como las gallinas. ¿Cómo voy a oír yo al espíritu si por otro lado aquí está cacareando? Esto de cacarear, no sé si ustedes conocen un libro, seguramente sí, que ya tiene muchos años que salió, del doctor Miguel Ruiz, que se llama Los Cuatro Acuerdos. Esta es sabiduría tolteca y él habla aquí del ego y nos dice que a esta voz del ego, a este cacareo del ego, en esta sabiduría tolteca se le conoce como el mitote. En México usamos esa palabra. Eres muy mitotero. Esto es un mitote, ¿sí? O sea, es esa voz, ese ruido mental del ego aquí. ¿Cómo voy yo a escuchar al espíritu con el ruidero del ego? Si yo no escucho al espíritu, es porque no he soltado al ego en mi mente. Y eso no hay vuelta de hoja. Porque no podemos decir, bueno, pero es que a lo mejor a mí no me quiere hablar el espíritu. No, claro que te quiere hablar. A todos nos habla. Acá hay una pregunta más, maestra. Dice Carmen. Ay, un minuto. Dice, ¿cómo hago cuando decido unirme en el ego para ser igual a mi hermano, por ejemplo, en su dolor? ¿Cómo hago para salir de ahí cuando ya he decidido unirme al ego? Y claro, esa es la falsa empatía, ¿no? Sí, si estás viendo a tu hermano como lo que no es, ¿no? ¿Cómo haces? Sí, ¿cómo haces o cómo sales de ahí? Pues es así como lo dije, Carmen, ¿dijo Carmen esto? Sí. Sí, es así, Carmen. Siempre hazte la pregunta o siempre hagámonos la pregunta, ¿cómo me siento yo ante esto? Ante esta situación, ante esta persona, en esta relación. Preguntémonos, ¿cómo me estoy sintiendo con esto? ¿Cómo me estoy sintiendo ante esto? Y si honestamente tú te respondes internamente, claro, para ti, que no te sientes en paz, eso te da la pauta para saber que tú habías sostenido al ego, que tú habías hecho un acuerdo con él, por eso no estás en paz. El ego jamás va a querer que tú estés en paz. Y si no estás en paz es que habías sostenido al ego. Entonces ahora conscientemente lo sueltas. Y si tú te quieres decir en tu mente, ego, ¿te suelto? Pues dilo. Ego, te suelto a ti. No me estás dando paz. Estoy haciendo juicios junto contigo que no me dan paz. Ahora elijo de nuevo. Espíritu Santo, te elijo a ti. A veces al principio, cuando todavía no tenemos el hábito que dice aquí de los milagros, a veces tengo que hacer toda esta fórmula en mi mente y decir, te suelto ego y te elijo a ti, Espíritu Santo. Espíritu Santo, guíame, enséñame, sana mi mente. Aquí está mi mente, te la entrego, sánala. Para que me la sanes, yo te entrego todos estos juicios que he hecho con respecto a mi hermano o con respecto a esta situación, con respecto a lo que observo o que parece estar pasando por aquí en el mundo. Te entrego todo esto, sana mi mente. Interpreta tú porque evidentemente mis interpretaciones pues son equivocadas y me hacen sufrir. Genial. Es simple. Así es. Igual vamos a elegir, como dice Carmen también. Maestra. ¿Sí? A ver, vamos a terminar de leer esto nomás. Dice, te suelto ego y te entrego Espíritu Santo. Gracias, gracias, maestra. Y muchas gracias a todas las hermanitas, a todos los hermanitos que tan amablemente nos han acompañado. Sí, muchas gracias, muchas gracias. El tiempo se va rapidísimo, aunque es una ilusión y es un recurso de aprendizaje, bueno, se nos va volando porque creemos en él.
Entonces, pues muchas gracias. Y Muchas gracias a todos los que todas se las hermanas, todos conectaron. los hermanos, perdóname, A maestra, todos. todos han estado agradeciendo. El chat Ay, está lleno de agradecimientos para ti. Gracias, gracias, muchas gracias. gracias, muchas gracias. Todos. Muchas gracias. ¿Ya oyeron? Quedamos a la espera de la otra. Sí, claro que sí. Sí, claro. Ahora nos ponemos de acuerdo con la maestra, ya se despertó. Sí, Yo también ya, trabajo es que con ya mi le, nena, ya, con mi perrita acá ajá, 10. ajá. Pero ¿vieron cómo ya les empecé a poner atención y ya empezaron? Ajá. ¿Eh? Ah, no, ya acabaste, ahora les toca, dice. Ahí. Ahí está. Me Acá viendo. toca. Gracias, maestra. Muchas gracias, Jackie. Gracias a todos. Muchas gracias. A todos y a todas. Gracias. Gracias. Muchas bendiciones. Les dejo un beso enorme a todos. Muchas gracias.